A la palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque Señor, qué maravilloso y qué privilegio es saber que estamos en tu presencia. Esta es tu casa, es la casa de Dios. Y mi Dios, estamos aquí para honrarte, para bendecirte, Padre, que cada alabanza haya subido de una forma agradable a ti, Señor, porque Padre, venimos a cantarte a ti, no, Señor, a la gente, no a la iglesia, sino que a ti te estamos honrando. Y Padre, te pedimos que en este momento que vamos a compartir tu palabra, seas tú hablando, Señor. Que así como tú me diste esta palabra, Señor, seas tú llevándola al corazón de cada uno, para que cada uno de nosotros pueda reflexionar y tomar las decisiones que necesitan ser tomadas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jueces capítulo 6. Hemos estado hablando ya de Jueces capítulo 6. Esta es la tercera vez. Y hablábamos primero que hay como un proceso, ¿verdad?, que Dios nos va mostrando en este pasaje. Luego vamos al capítulo 7. Pero va un proceso que nos va mostrando el Señor, y es impresionante porque en todo ese proceso hay varias cosas que Dios le muestra a todo el pueblo judío, pero también a Gedeón. Y la primera cosa que Dios le muestra al pueblo es que hay que reconocer el pecado. Hay que reconocer el pecado. O sea, muchas veces nosotros queremos que Dios haga un milagro en nuestra vida, pero a veces no nos damos cuenta de esta tendencia. A veces no nos damos cuenta de que realmente el obstáculo que hay para que el milagro llegue es que hay algo en nuestra vida, hermano. Y a veces nos cuesta reconocer eso que está bloqueando, porque a veces justificamos. Justo el viernes estábamos en el discipulado y hablábamos de la voluntad de Dios, y hablábamos de que muchas veces como cristianos tratábamos de cambiar en cierto sentido, como tener una manera de pensar propia y decir, bueno, sí, la Biblia dice tal cosa, pero yo pienso que. Y a veces pensamos que tener una manera diferente de pensar hace que el pecado, que Dios dice que es pecado, de alguna manera se convierta en algo que no es pecado. Entonces, lo primero que Dios hace en ese proceso que lleva a Gedeón es hacer que el pueblo reconozca realmente que hay pecado en su vida, y que ese pecado hay que reconocerlo primero y que luego hay que arrepentirse y dejarlo. Lo que no sirve de nada reconocer si hizo pecador y seguir haciendo lo mismo. La segunda cosa, y lo veíamos el domingo pasado, es que Dios le muestra a Gedeón que es importante cambiar nuestra mentalidad, empezar a ver las cosas como Dios las ve. Ahora, yo le pregunto esto a usted: ¿será posible para un creyente poder ver las cosas de la misma manera que Dios las ve? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que como creyentes podemos ver realmente las cosas como Dios las ve? ¿De dónde viene la manera de ver las cosas? Normalmente viene del pensamiento. Y la Biblia dice que nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo. O sea que sí podemos realmente ver las cosas desde el punto de vista de Dios, pero muchas veces nosotros nos vemos, sí hay que reconocer las limitaciones, sí hay que reconocer las cosas que no podemos hacer, pero tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible, y cuando Dios dice que va a hacer algo en nuestra vida, Dios, cuando se propone algo, siempre lo va a lograr. Entonces tenemos que reconocer las limitaciones para aceptar que Dios todo lo puede. Pero luego de que Dios realmente ya le ha mostrado a Gedeón que tiene que ver las cosas desde el punto de vista de él, el Señor lo lleva a Gedeón a entender que para Dios la relación con él es práctica. Porque ustedes podemos decir que creemos en Dios. Y Santiago decía que la fe sin obras es muerta. O sea, yo tengo que demostrarle a Dios que realmente mi fe en Él es genuina a través de las cosas que yo hago. Aquí en el capítulo 6 de Jueces, capítulo 6, Jueces capítulo 6, en el versículo 25, Dios lleva a Gedeón a entender que hay un aspecto práctico que tiene que darse. Porque ya Gedeón había entendido que el pueblo estaba en pecado. Pero a veces el pecado puede estar al frente de nuestras narices y no verlo, porque lo justificamos, porque no pensamos que realmente no es tan grave. Pero aquí en Jueces capítulo 6, versículo 25, el Señor lo lleva a probar, prueba a Gedeón, para ver si Gedeón realmente está dispuesto a obedecer lo que Dios le dice. Y como Dios le ha dicho al pueblo que hay pecado, vea lo que le dice Dios a Gedeón en el versículo 25. Dice: aconteció que la misma noche, después de que Dios le había dicho a Gedeón que él era un hombre valiente y todo eso, dice, le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, de la manada. El segundo toro de 7 años le dio un toro específico. O sea, Dios siempre que pedía algo lo pedía específico, hermano. A Dios le molesta cuando usted y yo queremos darle las obras a Dios. Dios, en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, Dios le reclama al pueblo, porque el pueblo se había convencido que para Dios lo importante es la intención, lo que nosotros queremos, lo importante es darle a Dios.
Pero la Biblia nos muestra que para Dios no importa las intenciones. Lo que importa es que le demos exactamente lo que Dios quiere. Por eso Dios le dice, tiene que ser el segundo toro de 7 años. No puede ser el de 6 ni el de 8, el de 7. Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Es decir, el pueblo clamaba a Dios para que Dios los librara de los madianitas, pero el pueblo abiertamente tenía ídolos. Tenían a este Baal, que era el Dios común de la gente que vivía ahí en Canaán. O sea, era el mismo Dios que adoraban los madianitas, que eran enemigos de los judíos. Era el mismo. Acera era una diosa igual, fenicia. Entonces ellos tenían ídolos ahí. Pero para el pueblo realmente clamar a Dios, orarle a Jehová y tener ídolos, para ellos no había ningún problema. Entonces Dios le llama a Gedeón y le dice, mira, yo te estoy escogiendo a ti para hacer la liberación del pueblo. Pero lo primero que tienes que hacer es demostrarte realmente que estás comprometido conmigo. Porque yo puedo decirle a Dios que estoy comprometido con Él, pero Dios quiere pruebas. Porque yo le puedo decir a Dios, Señor, mira, por favor, necesito que hagas un milagro en mi vida. Pero usted se queda en la casa viendo Netflix o viendo el partido. ¿Quién juega hoy, hermanos? Dígalo, hermano, y no es pecado. Argentina, España, ¿quién va a ganar, hermano? El partido de ayer estuvo excelente, hermano. Impresionante. 10 goles. Wow. Entonces el pueblo veía eso, veía ese tipo de cosas como normal. O sea, el pueblo en el patio tenía los ídolos, tenían a Baal y tenían a Acera, que eran ídolos que Dios había claramente prohibido. Pero para el pueblo no había problemas. Entonces Dios le dice a Gedeón, mira, yo quiero usarte, quiero que libertes al pueblo, pero antes de eso hay que quitar los ídolos. O sea, no puede haber liberación, no puede haber milagro mientras no quites los ídolos que hay en tu vida. No puedes quitarlo, no puedes pretender que Dios va a hacer un milagro si realmente no estás quitando aquellas cosas que obstaculizan realmente la relación con Dios. El versículo 26, vea lo que le dice, el versículo 26. Y edifica con todo eso que has roto un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. O sea, tenía que destruir las imágenes y luego, con esa madera, hacer un altar y ofrecer un sacrificio a Jehová. Entonces, Dios quería que Gedeón sabía lo que se estaba metiendo. Gedeón sabía que la gente lo iba a ver como un fanático. Porque a veces cuando usted y yo nos comprometemos con Dios, hay gente, aún cristiana, que te va a tildar o llamarte fanático. Así que no hay que tomarse las cosas tan en serio. Entonces, para Dios realmente lo que le llama a Gedeón es eliminar la idolatría, hermano. Cuando hay idolatría en nuestra vida, no puede haber milagro, es imposible. No podemos pretender que estamos bien con Dios si hay cosas que realmente a Dios no le gusta que estén en nuestra vida. Ahora, es interesante porque cuando Dios le pide a Gedeón que haga este tipo de cosas, Dios le está enseñando a Gedeón un principio importante. La obediencia a Dios no es una teoría, es una práctica, es un estilo de vida. O sea, Dios a todo lo largo de la Biblia habla de que hay que ponerlo a Él en primer lugar, que siempre tenemos que hacer las cosas del punto de vista de Dios. Ahora, Gedeón es inteligente, o sea, Dios nos da la orden, pero también tenemos que ser prudentes. Porque mira lo que es el versículo 28. Entonces dice, Gedeón tomó 10 hombres. O sea, Gedeón no fue él solo, él sabía que no podía hacer el trabajo él solo. E hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de su ciudad, lo hizo de noche. O sea, Gedeón fue obediente, pero fue prudente. Fue prudente. Hace muchos años, allá en México, había una persona, Adriana lo conoció más, yo nada más lo vi algunas veces. Era un borrachito del mercado que se convirtió, él conoció a Cristo. Y él sabía que tenía que predicar el evangelio. Se le aprendió en la iglesia que predicar el evangelio era algo normal. Entonces él decidió obedecer a Dios e ir a predicarle a sus compañeros del mercado que eran borrachitos igual que él. Ya había parado de tomar. El problema es que él fue imprudente porque fue él solo. Y me acuerdo que creo que a una boda, ¿no? Y justo pasamos por el mercado y mi suegro lo alcanzó a verlo, a él que estaba por allá con su trago. Ya andaba mareado ya. O sea, que en lugar de compartir el evangelio a los amigos lo convirtieron en que volviera al trago.
Y mi suegro lo ve y le dice, métanlo. Y así como usted ve en las películas de que raptamos a la gente, así. Lo meten. Y mi suegro cuando cae en el piso, lo empieza a patear. Le dice, ¿cómo te estás haciendo eso? Y le dice, decía él, quíteme, no tengo plata, no tengo nada, suéltenme. Cuando lo ve, que se dio cuenta que es el pastor, dice, ay, pastor, perdóneme. Hay que ser prudente. Si Dios te manda a hacer algo, también reacciona, o sea, piensa lo que vas a hacer. Por ejemplo, imagínate que Dios, por ejemplo, le manda a usted que le pida perdón a alguien. Tiene que buscar el buen momento. No puede hacerlo en cualquier circunstancia, tiene que ser prudente. Entonces, Gedeón es prudente y va realmente con los hombres. Entonces, hay que entender, hermano, que una de las cosas importantes que va a hacer Gedeón cuando va a destruir estas imágenes con estos hombres, Gedeón nos lleva a reflexionar que a veces el pecado en nuestra vida está visual, pero no lo queremos ver, porque lo justificamos. Justo ayer estábamos hablando el viernes del discipulado, que apareció una noticia ahí de un pastor, no me acuerdo de qué país era, pero es un pastor latino, 45 años más o menos, que presentó a la iglesia a su esposo, creo que 27 años el muchacho. Y lo presentó y la gente dice, no, pero es que aquí dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces uno justifica. Ahora el pecado está ahí, pero a veces nos tratamos de alguna manera de que ese pecado no parezca tan grave. Ahora, Gedeón sabe que la gente, su familia es idólatra. Él sabe, entonces es prudente la manera que lo va a hacer. Ahora, en el caso del pecado en nuestra vida, hermano, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad confrontar ese pecado, reconocerlo y arreglarlo. Vean lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Era decisión de Gedeón, de obedecer o no obedecer, hermano. Dios le muestra el pecado que hay en su familia, pero es decisión de Gedeón de obedecer o no obedecer. Mira lo que dice, haced morir pues lo terrenal en ustedes. Es decir, yo puedo orarle a Dios, hermano, Señor, quita este pecado de mí. Sí, hermano, orar está bien. Pero la oración es una excusa para no hacer lo que a mí me toca. Ahí Dios no dice que tenemos que orarle a Él para que quite el pecado. Dice, hacer puede morir en vosotros lo terrenal. ¿Y cuál es la lista que pone? Fornicación. Ahora la gente, hermano, fornica. Hay hermanos incluso que aceptan que haya pecado en su misma casa, aceptan que sus hijos tengan a su pareja en la casa y tengan relaciones ahí en el cuarto sin ningún problema, hermano. Porque estamos en otro siglo, estamos en otro país. Hermano, pecado es pecado aquí y en cualquier lado. Hacer morir pues en vosotros lo terrenal, dice fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. Usted le puede agregar ahí lo que sea, hermano. Todo lo que tiene que ver con desorden sexual está ahí metido. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, todo ese tipo de cosas, usted y yo sabemos que es pecado, ¿sí o no? Ahora, el problema es que ese pecado es visible. Todos sabemos que es pecado, o sea, nadie lo discute. Y cuando usted sabe que una persona fornica que hace en la iglesia, lo pone en disciplina. Una persona que anda en desorden sexual, lo pone en disciplina. Pero el versículo 6, vea lo que dice. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, el pecado siempre trae consecuencias, siempre. No importa lo que usted piense, no importa lo que yo piense, todo pecado tiene consecuencias. El Señor dijo en su palabra, el alma que pecare, usted puede aceptarlo o no. Yo que esta semana me llegó un video por ahí y me sorprendió porque era un arzobispo católico, ya un señor de edad. Y él decía algo que me llamó la atención, porque él decía, tenemos que ser realistas y entender que la Biblia nunca habla de purgatorio ni de limbo. La Biblia dice, hay infierno y hay cielo. Si recibes a Cristo te vas al cielo y si no te vas al infierno. Así claro. Pero la gente no quiere. Entonces, todo ese tipo de cosas usted y yo sabemos que es pecado. O sea, Gedeón sabía que había pecado en el pueblo, pero a Gedeón nunca se le ocurrió pensar que las imágenes que estaban ahí en el patio de su casa eran parte de ese pecado del pueblo. Entonces, en versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron otro tiempo cuando vivían en ellas. O sea, antes nosotros éramos así, hermano. ¿Verdad que ahora nos da vergüenza cuando siquiera hablamos de ese tipo de cosas?
O sea, la gente misma espera que usted como creyente se comporte diferente, que nos comportemos diferente. Eso es normal. Pero en el versículo 8 el Señor lo lleva un poco más allá. Dice, pero aparte de esas cosas que son visibles, dejad también vosotros todas estas cosas, la ira. ¿Usted ha visto alguna vez en una iglesia que ponen a disciplinar a alguien por enojón? Pero para Dios es pecado. Hermano, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermano, yo he visto gente creyente dominados por la ira, ser hirientes. Ser hirientes. Tanto mujeres como hombres, diciéndole a la pareja o a otro creyente cosas hirientes. ¿Por qué? Porque el enojo. Entonces dice, también como ese pecado que es visible, también eso que a veces no consideramos pecado, porque todos justificamos, hermano. Hasta nos reímos cuando hablamos de la gente que tiene mecha corta. Nos da risa, pero es pecado. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. ¿Será que los creyentes podemos blasfemar? Sí, hermano. Cuando usamos el nombre de Dios en vano. Cuando decimos cosas hirientes, cuando decimos cosas, dice la Biblia que toda palabra ociosa daremos cuenta. Palabras deshonestas de vuestra boca, cuando mentimos, hermano. Eso es pecado. Pero tú nunca has visto una persona en una iglesia que lo pongan en disciplina por mentiroso. No. Nunca. Porque como todos lo hacemos, no ha de ser tan malo. Pero cuando alguien fornica, ahí sí. Un pecador está tirado a la inmundicia. Entonces Dios quería que Gedeón entendiera que el pecado es pecado desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista nuestro. Y aunque Gedeón veía las imágenes, en ningún momento Gedeón se dio cuenta que las imágenes que estaban en el patio de su casa eran pecado. Dios lo manda a que las destruya, porque no hay bendición en nuestra vida cuando hay ídolos, cuando hay imágenes, cuando hay idolatría en nuestra vida. Ahora recuérdese, muchas veces la idolatría no viene adorando una imagen, porque usted que está pensando usted, bueno, pero es que yo no tengo una imagen. Yo no adoro santos, sí, pero la Biblia también nos dice que muchas veces lo que nosotros hacemos en el día a día demuestra que realmente hay cosas que están en mi vida que ocupan el lugar que solamente a Dios le corresponde, porque la idolatría es eso, hermano. Todo lo que ocupa el lugar que a Dios le corresponde es idolatría. Hay cristianos, hermano, que si la esposa no quiere que el esposo sirva al Señor, no lo hace. Hay momentos en que la esposa no sirve porque el esposo no quiere. Hay muchas veces que los hijos no sirven porque los papás no quieren. O sea, siempre buscamos, cuando ponemos a alguien más en el lugar de nuestra vida, hermano, es más, la iglesia es idólatra cuando pone al pastor en el lugar que solo a Dios le corresponde. Hay iglesias donde si el pastor no está, la gente no va. Como que el pastor fuera el centro. Bueno, hermano, si el personaje importante en la iglesia es Dios, no el pastor, no los ancianos, los diáconos, todos somos temporales. Entonces Dios quería que Gedeón entendiera que el pecado siempre va a haber problema, va a haber conflicto. Ahora recuérdese, no siempre lo que está ocupando el lugar de Dios es malo. Como digo, a veces puede ser nuestra pareja. A veces puede ser un trabajo. A veces puede ser una distracción, una diversión. O sea, Dios quiere que entendamos que todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde no es agradable a Dios. Es más, la desobediencia es exactamente lo mismo que idolatría. Cuando usted y yo somos desobedientes es porque estamos dándole el lugar de obediencia a alguien más. Vea lo que dice 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. A veces no hacer lo que Dios me ordena es idolatría. Porque si yo no estoy haciendo lo que Dios me ordena, significa que estoy haciendo lo que yo quiero o lo que alguien más quiere. O sea, estoy haciéndole caso a alguien más antes que a Dios. Primera de Samuel, por favor, Ulises. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 22 primero, por favor, ahí dice. Y Samuel dijo, vea la pregunta que le hace a Saúl. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras? O sea, está haciendo una comparación. Porque Saúl y el pueblo estaban haciendo sacrificios a Dios. Y es claro que Dios quería sacrificios de los animales. Pero Samuel le dice, ¿qué es más importante para Dios?
que hagas sacrificios o que lo obedezcas. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es más, Jesús dijo que es más importante para Dios el arreglar las cosas con mi hermano que dar el diezmo. Jesucristo dijo, si en el altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y arregla las cosas con tu hermano y entonces ven y deposita tu ofrenda. Pero a veces pensamos, ya di la ofrenda, ya me salvé. No, para Dios realmente es un compromiso completo. Entonces Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Aquí le dice, mira lo que le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando no queremos hacer las cosas que Dios nos manda hacer, nos volvemos, puede decirlo así para que lo entendamos los latinos, como Walter Mercado. Como que usted convierte y nos convertimos en un mini Walter Mercado que usa la adivinación. La brujería. ¿Sabe cuánta gente celebró ahora el mundial, hermano, en México? Esa fue la fiesta que hicieron a principio en México, del mundial. Eso era la idolatría, hermano, a su máxima expresión. Yo no sé si fue alguien que hizo algo en la bandera de Argentina, pero se veía en la bandera argentina, quitaron el sol que está ahí, habían puesto el símbolo del compás de los masones. No sé si fue IA o qué será. Entonces la gente ve la idolatría como algo normal. El Señor dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando Dios me habla y soy cabeza dura, es como que fuera idólatra. Porque si yo no hago las cosas que Dios me dice, como que estoy diciendo, Señor, hazte a un lado, aquí el que manda soy yo. Exactamente como cuando nuestros hijos nos dicen, aquí yo puedo hacer las cosas como quiera, porque ya tengo 18 años. Así le decimos a Dios, Señor, ya conozco tanto la Biblia que ahora puedo hacer en mi vida lo que yo quiera. Para Dios eso es idolatría, porque estamos adorándonos a nosotros mismos antes de adorar a Dios. Y le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Hermano, al final de cuentas, quien sale perdiendo en ese pleito de quién manda, somos nosotros siempre, hermano. O sea, Dios nunca va a perder, porque Dios y nosotros sigue siendo Dios, pero usted y yo, sin Dios no somos nada. Entonces Dios lleva a Gedeón a entender que no va a haber victoria, no va a haber liberación del pueblo, a menos que esos ídolos se quiten de ahí. Y es impresionante porque el pensamiento del pueblo era tan común, de que la idolatría era normal. En 1 de Juan capítulo 5, 21 se lo leo. 1 de Juan 5, 21. Queridos hijos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. De toda cosa, hermano. De toda cosa. He visto muchachos o muchachas, no, ya no va a venir a la iglesia. ¿Por qué? No, es que mi novio no quiere ir a la iglesia. ¿Qué es más importante? ¿El novio o la novia? Así es. O sea, ¿quién manda? La persona, no manda a Dios realmente. Ahora es impresionante cómo Dios en su misericordia va llevando al pueblo a que entienda realmente las cosas como realmente deben ser entendidas. No va a haber liberación a menos que haya reconocimiento del pecado y se rompan los ídolos. Y cualquier cosa puede ser ídolo, hermano. Hay gente que el ídolo la casa se vuelve un ídolo. La casa se vuelve un ídolo. Yo escuché de alguien que le pidieron que si podía tener un estudio bíblico en su casa, y la persona se quedó sorprendida cuando esta persona que había comprado recién su casa le dijo, no, como voy a prestar mi casa, me van a dañar el piso. ¿Por qué? Porque lo más importante, las cosas se vuelven un ídolo, las cosas se van a quedar aquí, hermano. Mire el año antepasado que fue la inundación. ¿Cuántas casas no se perdieron, hermano? Yo me fui para atrás cuando me dieron la sumisión, ¿cómo se llama en español, hermano? La sumisión también es en francés. Cotización, el presupuesto. Para la casa, $80,000. No. Porque las casas se van, hermano, se queman. ¿Sabe que no saben si va a haber partido en la tarde? Porque no se ve nada, no se puede respirar. Ni Estados Unidos puede ir en contra de Dios, hermano.
No puede. Mire, un humito lanzó para allá. No saben si van a hacer el partido. Entonces tenemos que entender que nadie puede ocupar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Entonces Dios es sabio cuando lleva a Gedeón a entender, a que vea las cosas realmente como son. Ahora, es impresionante porque si volvemos a Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 6, es impresionante cuando Gedeón va con sus hombres y destruye estas imágenes y hace los sacrificios. En el versículo 28, en la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron aquí, que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. A mí me impresiona la reacción de la gente, porque en el versículo 29, cuando la gente ve eso, lo ven como una ofensa, como que realmente ellos estaban tan acostumbrados a ver esas imágenes ahí que habían hecho como parte de su vida. Ya hay cosas que en nuestra vida que son pecado delante de Dios, que están tan comunes, ya no nos molesta, hermano. Es como cuando usted va, los que tenemos perro en casa, hermano. Usted y yo nos acostumbramos al olor de ese perro. Y ya no sentimos el mal olor. Pero cuando viene una visita, siente el olor. Porque su oído, su nariz no está acostumbrada. Yo me acuerdo que hace tiempo me tocó visitar a alguien y yo veía a la persona tan feliz. Yo estaba incómodo, muy incómodo, porque se metía el sol y todo el aire se veía el montón de pelos de gato. Yo trataba de no respirar porque decía, no, todos esos pelos se van a ir adentro. Pero la persona feliz, yo hasta sentía como que él hacía, y como que los pelos, hermano. Mire, se acostumbra tanto a que ese tipo de cosas estén ahí que no siente, y es cierto, hermano. Nosotros a veces nos sentimos, tenemos un perro, Bobby ya está viejito, tiene que 17 años con nosotros, 17 años, hermano. Ya el pobre, ya las patas de atrás están así todas curvas por la artritis o artrosis, no es que tiene, y le duele, a veces despierta llorando. Imagino por el dolor de sus articulaciones, porque ya le duele, ya no puede caminar, está viejito. Nosotros sentimos la peste de él. Pero yo sé que una persona que llega a visita va a sentir la peste más fuerte. Entonces a veces el pecado así en nuestra vida se siente como que bueno, es normal. Y es un olor que ya nos acostumbramos. Yo sé que a usted le pasa a veces cuando ven el autobús, de que alguien se sienta en la par suya y usted siente el golpe. No sé cómo le llaman en su país eso. Pero usted lo siente, hermano, cuando depende de la cultura. Pero para ellos es normal. Ellos usan aceites para bañarse. Y no se trata solamente de la gente morena o los árabes, no, hermano. Yo fui a trabajar una vez en una casa que era reparar un baño. Y yo estaba preocupado porque decía, bueno, eran una pareja joven. Eran, creo que de Ucrania, algo así, un país de esos. Eran blancos ellos. Muy amables. Ellos cuando llegué me dijeron, mira, me llegaron a la cocina, me dicen, aquí está la refri, nosotros vamos a trabajar, aquí hay comida, agarra todo lo que quieras, hay coca, hay soda, todo lo que quieras, agárralo, sin problema. Y yo, ok. Y se fueron. Entonces yo, como me cayeron bien, empecé a trabajar y todo eso, pues dije, pasó el tercer día y decía, bueno, ¿y dónde se bañará esta gente? Entonces le digo a Wesley, le digo, oye, ¿y esta gente hará otro lugar a bañarse? Me dice, no, no te preocupes, ellos se bañan una vez al mes. O sea, tienes tiempo todavía. Y digo, ¿pero cómo? Porque en su país no hay agua caliente. A pesar de que hay agua caliente aquí, ellos siguen con la misma costumbre de bañarse una vez al mes. Y no es que como usted que se mete al agua, a la regadera y se toma una hora bañándose. No, hermano. No, es una toallita y ya está el baño. Entonces para ellos no es normal, ese olor ya se acostumbraron. Entonces a veces en nuestra vida es lo mismo, el pecado está pegado en nuestra piel y ya nos molesta. Entonces la gente aquí cuando ven que Gedeón destruye las imágenes, no dice, bueno, al fin se quitaron las imágenes. No, ellos se enojan. Cuando ven esto, versículo 29, vean lo que dice. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? O sea, enojados porque habían destruido las imágenes. Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al papá de Gedeón, vean lo que le dice, versículo 30. Saca a tu hijo para que muera. Ay, enojados, hermano. Ay, enojadísimos porque les habían destruido las imágenes. Ahora, entiendo una cosa. Esta gente creía en Jehová. O sea, esta gente era del pueblo judío.
Ellos estaban tan enojados porque les habían destruido sus imágenes. Solamente Dios puede mostrarnos lo que realmente es pecaminoso, hermano. Nosotros estuvimos aquí hace muchos años a Gris. Gris se convirtió con Adriana y Adriana la discipuló. Pero Gris, cuando llegábamos a su casa, ella tenía una Virgen de Guadalupe. Era más o menos así, ¿no? Era pequeña. Tu hija de Guadalupe. Y cuando ella decía, hermana, yo entiendo, le decía, que no puedo tener eso, pero es que mi Virgencita, ¿cómo la voy a? Se ha acostumbrado. Y Dios fue tocando y tocando. Y un día llegó Adriana a la casa y dice, no, ya la tiró a la basura. Pero cuando Dios te muestra lo que es pecaminoso, no podemos quedarnos en ese mismo estado, hermano. Esta gente quería matar a este pobre Gedeón. Y eso nos lleva a un punto importante. No siempre obedecer a Dios no va a traer problemas. O sea, no siempre cuando tú obedeces a Dios las cosas van a salir bien como si nada, todo chévere. No, va a haber momentos en que la gente se va a oponer a ti. Hay gente que le va a decir, mire hermano, ¿por qué no oramos más? ¿Por qué no tenemos vigilia? Hay gente que te dice, no, es fanático. No, este ya se le chavetó, ya está loco. Oye, yo tengo mi propia vida. Entonces empezamos a ver las cosas espirituales como una carga. Como algo que realmente, ay, ya no podemos meternos en tantas cosas y eso es fanatismo. Pero es impresionante cuando ve precisamente esta situación de la gente que está enojada ahí. Joás, verá con lo que les dice. Versículo 31. Y Joás respondió, y esto es importante, a todos los que estaban junto a él, dice, ¿contenderéis vosotros por Baal? O sea, ¿van a pelear por él? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muere esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y te das cuenta que son simplemente ídolos, que no tienen fuerza, no tienen ninguna. Fíjense que a mí me impresionó, pero hay un libro que usted puede leer, creo que es el libro de Tobías. Está en la Biblia de Jerusalén, su Biblia apócrifo que le llaman. Y es un libro tan fuerte contra la idolatría. Impresionante, no hay otro libro en la Biblia, por ejemplo la Biblia que tenemos nosotros, porque ese libro, Tobías está en la Biblia católica, Biblia de Jerusalén, o en la Biblia, la Tob que le llaman acá, en la Car Colunga también está. Y ese libro dice, yo me recuerdo una parte que dice, hay una versión que son idiotas, dice, aquellos que van al campo y recogen leña. Y la mejor leña, dice, la queman y la usan para hacer muebles y ese tipo de cosas. Pero hay un pedazo de mueble, de madera, que no sirve para nada. Entonces el hombre insensato, y se agarra el pedazo de madera que no sirve para nada, y talla una imagen. Y luego agarra esa imagen y la adora, dice. Qué insensatez del ser humano, que adora algo que no sirve para nada. Lo dice claramente, pero hermano, la gente lo ve como algo normal. La gente justifica su pecado. Entonces es claro que aquí Joás les dice que ellos ¿para qué van a defenderse a Baal si de todas maneras decirle a Dios que se defienda a él mismo? Ahora, versículo 33, empieza el problema más serio. Porque entonces la gente, los enemigos de Israel se empiezan a juntar y dice, pero los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasaron y acamparon en el valle de Jezreel. Ya estaban listos para la batalla, hermano. Los judíos tenían problemas con los madianitas, pero ahora se juntaron dos más. O sea, son 3 naciones que vienen contra ellos. Ese dato Dios no se lo dio a Gedeón. Gedeón no sabía que el problema era tan fuerte. Pero a mí me impresiona la manera de reaccionar de Dios. Porque cuando Dios ve el problema tan grande, quiere demostrarle a Dios a Gedeón lo grande que es Dios. Porque entonces lo primero que hace Dios es enviar a su Espíritu Santo. Dice en versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Esto es lo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted y yo estamos en problemas, estamos en crisis, el Espíritu Santo viene, toma control de nosotros. El problema es que ese control que el Espíritu Santo quiere tomar en nuestra vida, a veces nos cuesta dejar que Dios haga las cosas a su manera. Cuando dice que Él vino es porque Él empieza a controlarlo. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los adierecitas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, que era su tribu. Y ellos también se juntaron con él y asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Entonces es impresionante porque Gedeón había antes dicho que él era el más pequeño de su ciudad, el más pequeño de su familia.
la gente que viene a apoyar a Gedeón no vienen por Gedeón. Vienen porque el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Fue Dios que los llamó. O sea, cuando Gedeón toca la trompeta, no es la trompeta de Gedeón que la gente está escuchando, es la trompeta de Dios llamando. O sea, cuando Dios quiere usarte para algo, la primera cosa que va a hacer es enseñarte, entenderte que Dios está ahí contigo. Número 2, te va a dar los recursos necesarios para que puedas realmente hacer las cosas que Dios te está mandando a hacer. Ahora, en el siguiente versículo, Gedeón, como todo buen creyente, duda de Dios. Él ve un montón de gente que viene a apoyarlo, pero Gedeón duda de Dios. Entonces Gedeón, cuando le pone en estos siguientes versículos la prueba a Dios, primero le dice, mira Señor, le voy a hacer la prueba, le dice, voy a poner un vellón de algodón. Dice, si el vellón es el único que está mojado, es porque tú quieres usarme. Es como que usted le dijera, Señor, si mañana, yo sé que estamos en verano, Señor, pero si mañana neva, significa que tú quieres que vaya a la iglesia. Y usted sabe que si neva no va a venir, hermano. Va a poner excusa que no tiene llantas de invierno, va a decir que no tiene, que el abrigo no sabe dónde está escondido. Bueno, va a poner excusa. Y aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. A mí me impresiona la paciencia, lo decíamos el domingo pasado. ¿Cómo Dios lo hace? Porque el siguiente versículo dice, aconteció pues que cuando él se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él, rocío, un tazón lleno de agua. O sea, es bastante, hermano, no es una cuestión de casualidad. Pero imagino que en la mente de Gedeón había dicho, espérate, ¿y qué tal si alguien vino en la noche y le echó agua? No, voy a poner otra prueba. Entonces le hizo la otra prueba a Dios, se lo hace al revés entonces. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y Dios lo hace, hermano. O sea, Dios sabe que muchas veces nos cuesta. Pero tenemos que entender, hermano, para Dios lo más importante en ese proceso de diálogo con Él es la fe. El Señor lo dijo varias veces. Que para Él lo más importante es que cuando Él nos manda a hacer algo, siempre creamos lo que Dios dice. Hermano, a veces Dios nos habla de diferentes maneras. A veces Dios nos habla, a lo mejor usted pone la tele y de pronto está alguien predicando. Y es el mensaje exacto que Dios quiere que usted escuche. Usted viene el domingo a la iglesia y dice, ay, no quería venir, pero bueno, voy a ir. Usted viene y justo el mensaje tiene que ver con lo mismo. Y cuando llega a su casa dice, bueno, no sé por qué, pero hoy tengo ganas de leer la Biblia. No la he leído todo el mes, pero hoy la voy a leer. Cuando usted la lee exactamente el mismo pasaje, usted dice, no, pues ya no puede ser casualidad. Ahora, Dios nos habla de diferentes maneras, pero a veces nos cuesta aceptar que es Dios. Entonces, por eso que Dios le pone las pruebas. Pero Dios es paciente con nosotros. Pero Dios quiere, hermano, que entendamos que nosotros como creyentes, nosotros estamos en una posición un poquito diferente a Gedeón. Hermano, Gedeón no tenía la Biblia. Gedeón no conocía a Jesús. Gedeón nunca había visto milagros. Pero usted y yo, sí. Y en la Biblia hay un principio que se establece. Fíjese. Cuando Abraham está en su casa y llega el ángel de Jehová con los ángeles que van para Sodoma y Gomorra, Dios le da una promesa a Abraham y le dice, en un año tu mujer tendrá un hijo. Y Abraham no le cree. Es más, Sara se ríe de eso. Y Dios le dice, ¿por qué te reíste? Y Sara le dice, no, yo no me he reído. Mentirosa, porque sí se rió. Entonces Dios hace la promesa y cumple la promesa con Abraham. Ahora, Abraham no tenía ninguna evidencia de que eso pasara antes. Es la primera vez. Pero más adelante en el libro de Lucas nos dice que el ángel llega donde Zacarías, que es el sumo sacerdote, es uno de los sacerdotes, y le dice, Zacarías, tu mujer, Elizabeth, que es la estéril, va a tener un hijo, le llamará Juan. Y Zacarías le dice al ángel, pero si somos viejos y estériles. Y el ángel le dice, pues cuando no creíste, no hablarás. Y le cierra la boca y lo deja mudo. Ahora, pregunta, ¿por qué Dios castigó a Zacarías, pero no castigó a Abraham? Porque Abraham, hermano, nunca había visto evidencia de un milagro así. Pero Zacarías sí tenía mucha evidencia de que Dios era un Dios de milagros. Es decir, usted y yo no estamos en la misma categoría que Gedeón de decirle, Señor, por favor,
Si mañana llueve, entonces voy a la iglesia. No, hermano. La Biblia dice que para Dios lo más importante como pueblo de Dios es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. O sea, si yo tengo fe, tengo que creerle a Dios, hermano. En el versículo 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a todo lo que lo busca con sinceridad. En Juan 20, 29, léalo por favor. Búscalo ahí en su Biblia. Juan 20, 29. Este es cuando Tomás, cuando le dijeron, mira, el Señor resucitó, Tomás dijo, no, si no lo veo y metiere mi dedo en su orificio, dice, no creeré. O sea, Tomás como león quería pruebas. Pero vea lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron y creyeron. Mira, hermano, si Dios nos está hablando y nos está diciendo, tienes que dejar esto en tu vida, hermano, deje de ponerle pruebas a Dios, porque el tiempo se va a pasar. A veces Dios nos habla una y otra vez. Y a veces no entendemos. A veces no entendemos. O sea, Dios quiere que entendamos que el llamado que Dios nos hace es serio, hermano. Y la pregunta que usted tenemos que hacernos hoy en este día es, ¿qué ídolos en mi vida Dios quiere que yo quite? ¿Qué ídolos que hay en mi vida Dios quiere que yo quite? Puede ser una relación sentimental, hermano. Puede ser un trabajo. Puede ser una actitud. Cosas que están bloqueando el que Dios me pueda usar como Él quiere usarme. Bueno, cada uno de nosotros somos útiles para Dios. Pero a veces esa dureza de corazón de que no queremos dejar lo que a mí, porque a mí me gusta. Entonces eso se vuelve un obstáculo para que Dios realmente pueda usarme y hacer el milagro que Dios está esperando que Dios haga. Y a veces a lo mejor Dios está diciendo, mira, perdona a esa persona. Perdónalo y entonces viene el milagro. Mientras yo no obedezca a Dios y perdone, no va a pasar nada, hermano. Mientras Dios no haga lo que Dios me diga, si Dios te dice, mira, tienes que ir a pedir perdón a esa persona, mientras yo no deje mi orgullo y pida perdón, no va a pasar nada. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué cosas está esperando Dios que le crea o que confíe en Él? Hermano, todo es posible para Dios, todo. Todo es posible para Dios. Hermano, yo he visto gente sanándose así, sin intervención médica de cáncer. Y he visto gente muriéndose igual de cáncer. Hace muchos años yo era como el responsable de los diáconos en la iglesia Luz y Verdad. En ese tiempo estaba el pastor Daniel, ¿qué es el apellido? Figueroa. El pastor en la iglesia. Y él me dice, hermano, usted va a ir conmigo. Me dice, vamos a ir a visitar una hermana. Fuimos a visitarla. Y ella ese día entregó su vida a Cristo, estaba con cáncer, ya le habían cortado los 2 pechos. Y ella entregó su vida a Cristo, ella dijo, yo quiero arreglar las cosas con Dios. Ella vivía con su esposo, su pareja, muchos años, y ella quería casarse con él. Quería que las cosas quedaran claras, decía, yo quiero realmente entregarle mi vida a Dios y hacer las cosas bien. Entonces planificamos la boda, creo, y todo para el día sábado siguiente. Rápido. Entonces tuvimos que ir a su casa y hacerlo ahí. Pero aparte había en la iglesia otra hermana que ya tenía muchos años en el evangelio y ella también tenía cáncer. Entonces lloramos, la iglesia oró por los dos y a las dos hermanas les pusimos las manos. Entonces esta que tenía muchos años en el evangelio, pusimos las manos y como a la semana siguiente o a los 2 o 3 días, ella trajo los resultados y le dijeron en el hospital, ya no hay cáncer. Sí, medicina. El doctor le dijo, espérate, pero los resultados estaban que tenías cáncer, ya no tienes cáncer. Pero el día sábado que fuimos a su casa, habíamos orado igual por ella, llegamos creo como a las 10 de la mañana, la bautizamos, o sea, lo que hicimos pues meterla con todo y ropa a la bañera, cayendo, la regadera, la metimos en el agua, oramos y la sacamos. Y a las hermanas entraron, la cambiaron y le pusieron su vestido de novia para casarse. Ya tenían hijos grandes ellos. Entonces fuimos a la sala, ya estaba en la sala preparada para la boda.
El pastor celebró la boda y todos felices porque ya ella estaba feliz porque se había casado. Dice, ya me puedo ir porque ya estoy casado. Y en la noche murió. En la noche murió. Yo me recuerdo, una de las cosas que a mí me impactó es cuando entré al cuarto de ella y vi su cara. Primera vez en mi vida que veía un rostro así, hermano. Una paz en esa cara. Entonces muchas veces yo voy a decir, sí te sano. Muchas veces voy a decir, no, es tu tiempo de irte. Pero para Dios no hay nada imposible. Cualquier cosa que usted y yo estemos pasando en nuestra vida, hermano, para Dios no es imposible. Pero ojo, antes de que el milagro llegue a mi vida, hay que quitar los ídolos que están estorbando. Porque o yo confío en esos ídolos o confío en Dios. Pero no puedo hacer las dos cosas. No puedo poner a San Antonio de cabeza y decirle, Señor, por favor, mándame un novio. No. O San Antonio de Dios. O como hacían el pueblo judío, que le oraban a Tamuz para que les diera hijos y oraban a Dios para que les diera hijos también. No se puede, hermano. O es uno o es el otro. Dios es exclusivo. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Entonces las dos preguntas que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿qué ídolos debo quitar en mi vida? El número 2, ¿qué cosa está esperando Dios? ¿En qué cosas Dios está esperando que le crea y que confíe en Él? Cada uno de nosotros, hermano, tiene que examinar su vida y saber qué cosas están estorbando esa relación, esa cercanía con Dios. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te bendecimos porque tu palabra es bien sencilla, Señor, y clara. Yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento tú te pases en este lugar, toques cada vida, Señor. Solamente tu palabra dice que tú nos redarguyes de pecado. Enséñanos, Señor, aquellas cosas que están ocultas en nosotros, que a lo mejor están a la vista, pero nosotros no queremos verlas. Aquellas cosas que te ofenden a ti, aquellas cosas que son pecado, pero que nosotros no queremos reconocer. Aquellas cosas que de alguna manera se nos están bloqueando, es que ese milagro llega a mi vida, Señor. Porque ese pecado te ofende a ti, Señor. Tu palabra dice que en tu presencia no puede haber pecado. Que hoy, mi Dios, en el nombre de Jesús, podamos, Señor, reconocer, aceptar que hemos pecado delante de ti, Señor, y poder confesarlo y tomar la decisión de abandonar ese pecado. Señor, y empezar a creerte, Señor, que tú eres un Dios que hace milagros. Señor, para ti no hay nada imposible. Tú puedes hacer, no importa qué milagro, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta mañana, en este día, tu Espíritu Santo toque la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes a entender qué cosas debo quitar, Señor. Qué cosas debo abandonar, qué cosas debo de hacer a un lado para ponerte a ti en primer lugar de mi vida. Y en qué cosas debo de poner mi fe, mi confianza en ti, Señor. Gracias porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Gracias porque tú eres, Señor, siempre que está ahí, Señor. Gracias porque nunca me has dejado ni nunca me vas a dejar, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Aquel, Señor, que está, Señor, luchando con alguna necesidad, Señor. Y que está luchando con una enfermedad, Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible. Señor, di la palabra y la enfermedad se irá, Señor. Di la palabra y esa necesidad será suplida, Señor. Di la palabra, Señor, y esa situación crítica, ese problema que estamos enfrentando se va a solucionar. Padre, en el nombre de Jesús, toca nuestra vida, Señor. Pero, amados hermanos, necesitamos entender también que hay cosas que Dios no va a cambiar, que nosotros somos responsables de cambiarlas. Dice que quitemos de nosotros lo terrenal, que aquello que es pecado, yo soy responsable de hacerlo a un lado de mi vida. Toca a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.